Haupa, egunon, danori. Bagoaze Mikel Bezgaren prentxarrekoagaz. Euskeraz hasten gara beti, baina gaur ez dago euskerazko komunikabiderik, beraz, erderaz egin beharko dugu. Zu galdetuko duzu, parkatu, bale. Euskeraz egin gara. Baina galderarik egingo duzu? Galderak egingo duzu? Ez. Orduan, bale, eskerrik asko. Empezamos. Alfonso. ¿Qué tal, Miquel? Buenas. Hola, muy buenas. 3 semanas, ¿no? Esto parece un poco una pretemporada. No sé si te suena ya casi un poco a cachondeo o qué. No, bueno, es verdad que es algo atípico, ¿no? A estas alturas tener tres semanas libres, entre comillas, para preparar un partido, pero bueno, es lo que nos ha tocado y bueno, también vienen bien estas semanas para limpiar la cabeza, para seguir trabajando y preparar bien el partido. Kevin. Apa, Miquel, hola. Kevin Doyle, Durangaldeko Telebista. Yo quería preguntarte un poquito por la valoración que nos haces, ¿no?, de este arranque de liga a nivel personal, y quería saber si crees que desde que estás en primer equipo, la temporada donde quizá más competencia haya para jugar. Bueno, creo que el nivel que está mostrando el equipo está siendo bastante alto desde el inicio. Creo que en mi posición, como bien dices, la competencia está siendo muy alta. Desde que estoy aquí siempre me he encontrado, desde que subí, grandes compañeros con los que comparto puesto y, lógicamente, pues bueno, hay veces que participan más y menos, ¿no? Pero lo que está claro es que esto es largo y hay que estar preparados siempre para cuando puedas entrar, aportar, sean los minutos que sean y bueno, para que, ya te digo, que equipo note que juegue quien juegue, pues que el equipo funciona, ¿no? Carlos. Hola, Miquel, egunon, ¿qué tal? Bueno, no sé si se ha pasado ya un poco el disgusto del error contra el Rayo, ese error al principio y eso, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? ¿El error personal dices? Sí, bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Lógicamente llevas tiempo sin jugar y en los primeros minutos te pasa eso, ¿no? A veces es difícil de gestionar en el momento por no vueltas a mames con gente. No esperas que te ocurra algo así, pero bueno, son cosas que parte del fútbol. Yo creo que se trata de corregir y en el momento pues seguir adelante en el partido porque siempre se puede darle la vuelta y ya te digo, siendo un error al principio del partido, pues bueno, siempre tienes tiempo para remontarlo, ¿no? Y yo creo que es importante pues mantener la cabeza fría y seguir. Hola, Miquel. Comentaba Marcelino después del último partido que teníais que intentar disfrutar más, que a veces esa obligación que tenéis por ganar os puede jugar malas pasadas. ¿Tú también lo ves así? No, lógicamente, vemos que competimos bien, que hacemos buenos partidos y queremos los 3 puntos sí o sí. Entonces sabemos lo bonito que es ganar y lo queremos todos. Entonces, esos últimos minutos que al final, quieras o no, es donde muchas veces se deciden los partidos, nos ha pasado un par de partidos así un poco que hemos encajado el gol, pero ya te digo, creo que el equipo no siente esa presión por ganar y creo que estamos bien, que son buenas sensaciones y ya te digo, creo que irá mejor y los resultados serán buenos también. Estáis variando las parejas de pivotes, es difícil que juguéis los 90 minutos, es mucho el desgaste que tenéis que sufrir en esa posición. Sí, yo creo que en general, por cómo jugamos, el desgaste del equipo pues es muy alto, ¿no? Creo que hacemos mucha distancia, jugamos a mucho ritmo y quieras o no, pues eso implica pues que estar bien preparado y, como bien dices, en nuestra posición también, el estar en el sitio, el hacer las coberturas, el apoyar, creo que como en todas las posiciones, ¿no? Un poco creo que cada uno con lo suyo, pero sí, desde luego. Marcelino siempre destaca que en función del perfil que tenéis cada uno de los que actuáis en el doble pivote os pide unas cosas u otras. A ti, sobre todo, acabas de comentar un poco lo que os pide sin balón. ¿Qué te pide cuando tienes el balón? Bueno, que lógicamente que me ofrezca cuando jugamos con los delanteros de cara para recibir de cara, usar el cambio de orientación, jugar para adelante sobre todo, con nuestros puntas y ya te digo, sobre todo estar dando apoyo continuo a esos jugadores que reciben de espaldas, ¿no? Para poder darle juego de cara y jugar para adelante sobre todo. Kevin. Miquel, reviviendo un poco el error contra el Rayo, ¿no? ¿Qué siente uno en ese minuto y, sobre todo, qué aprendes de ese tipo de situaciones?
Bueno, que hay que seguir, ¿no? Lógicamente es un error puntual, le puede pasar a cualquiera y al final si te quedas ahí dándole vueltas a la cabeza en esto, pues probablemente ocurran más errores durante el partido, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva es difícil, lógicamente. Ya te digo, gestionar eso cuando vienes encima sin participar y de titular, pero bueno, cosas del fútbol, cosas que pasan y ya te digo, borrón en cuenta nueva y a seguir en el partido. Carlos. Sí, Miquel, ¿tú cuál dirías que es el objetivo de la temporada? ¿Europa o partido a partido? ¿Tú cómo te posicionas? Gracias. Yo creo que es importante ir poco a poco, ¿no? Lógicamente ir viendo las sensaciones que de momento creo que son buenas, por lo menos para nosotros, y creo que lógicamente nosotros miramos para arriba. Somos ambiciosos, queremos ganar y cuanto más arriba estemos, pues mucho mejor. Alfonso. Tienes, creo, he visto antes 102 partidos con el Atleti, bueno, vas haciendo camino, supongo que la trayectoria, estás contento de algunas cosas, quizás te hubiese gustado estar más en otras, ¿o qué? Bueno, estoy contento, ¿no? Si me pongo a pensar cuando empecé que iba a jugar 100 partidos con el Atleti, pues me habría parecido, vamos, no me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese sentido estoy muy contento y lógicamente pues me gustaría que sean más. Para eso, lógicamente, pues bueno, hay que dar el callo, como quien dice, hay que estar ahí y bueno, dar lo mejor de mí, por supuesto. Ander. El año pasado, de los 4 que estabais en el doble pivote, fuiste el segundo que más tiros por partido promedia. ¿Tú te sientes cómodo en situaciones de llegar al área? ¿Te lo pide el míster por eso de intentar llegar con el máximo número de gente posible? Sí, a raíz un poco de la pregunta que me has hecho antes, quizá nos está pidiendo llegar en general al equipo con más gente al área y eso implica que los mediocentros también lleguemos al área. Creo que tengo buen físico, me gusta estar ahí al borde, llegar y por lo tanto, pues bueno, intentaré hacerlo, ¿no? Miquel, volviendo también al 23 de octubre, ¿no? Todavía hasta que llegue el partido. ¿Cómo estáis vosotros a nivel de grupo, ¿no? Porque es un poco extraño, tanto parón, lo comentaba Alfonso, no parece una pretemporada esto. ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien. Nos gusta también estar, igual 3 semanas es excesivo, pero estas semanas vienen bien, ya te digo, para estar tranquilos, prepararse otra vez físicamente bien. Encima venimos de una última victoria que nos da moral, que nos ayuda a pasar estas semanas mucho mejor y bueno, por lo tanto creo que nos va a dar tiempo para preparar bien el partido, para llegar muy bien físicamente y yo creo que es importante. Carlos. Sí, Miguel, ayer decía Dani García en la cadena COPE que en el Atleti había mucho pesimismo en el entorno. O sea, que notaba mucho pesimismo, que cuando se ganaba siempre había peros, cuando se perdía parecía que era el fin del mundo. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, yo ya te digo, yo personalmente intento mantenerme un poco al margen, ¿no? Porque muchas veces cuando ganas hay peros, pero normalmente suelen ser buenas noticias y eso quizá a mí personalmente no ayuden mucho, ¿no? En este caso. Pero bueno, creo que nosotros debemos centrarnos en hacer bien las cosas, en buenos resultados y creo que en convencer a la gente, que creo que lo conseguimos y lo vamos a conseguir y yo creo que estamos en el camino, ¿no? O sea que es normal que durante las derrotas pues haya cierto pesimismo o desánimo o así, pero bueno, creo que conseguiremos entre todos pues que la gente esté contenta con nosotros. Ander. Tanto el míster como tus compañeros destacan en comparación con el año pasado que todo lo referente a mentalidad, concentración, que el equipo ha dado un paso en ese sentido. ¿Tú qué dirías que es lo que ha cambiado más en ese aspecto? Bueno, no te sabría decir. Creo que el equipo está con mucha mentalidad ganadora, es ambicioso, como he dicho antes, quiere tener buenos resultados y yo creo que el míster ha traído un mensaje que en ese sentido no que nos haya convencido, sino que nos gusta y ya te digo, creo que estamos en general con muchas ganas de ganar, de estar arriba, de poder tener a la gente contenta y creo que estamos en buen camino y lo vamos a conseguir. Qué bien. Miquel, has comentado que te gusta mantenerte un poco al margen, ¿no? De esos temas extradeportivos y demás, pero ¿cómo vive uno las críticas, ¿no? Como jugador del Athletic? ¿Cómo lo llevas? A ver, nos vamos a engañar que quieras o no, te llegan las cosas. O sea que al final, por mucho que no leas, por mucho que no escuches, llegan. Y lógicamente, pues hay que estar un poco al margen. Hay que hacer oídos sordos, entre comillas, porque bueno, quieras o no,
afecta y a mí más que personalmente que afecta a mi entorno cercano, ¿no? Que a mi familia pues le afecte, que a mis amigos le afecte. Este tipo de cosas pues son, pues bueno, personalmente yo entiendo, acepto y creo que debemos estar expuestos a ese tipo de críticas porque nos dedicamos a esto. Pero bueno, a mí me preocupa más lo otro, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es algo con lo que convivimos, creo que lo llevamos bien y bueno, son cosas que entran dentro de nuestro oficio, vamos. ¿Alguna más? Carlos. Sí, Miguel, el partido ante el Villarreal, primer partido con 100% de aforo en San Mamés, puede entrar todo el mundo. Un poco cómo lo valoras, el primer partido después de más de año y medio, casi. Pues esa es la mejor noticia que hemos podido recibir en los últimos años, ¿no? En estos últimos 2 años. Algo que todos esperábamos con muchísimas ganas, poder disfrutar todos juntos de San Mamés y encima en un partido muy, muy bonito. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a pedir, no? Vamos a intentar a ver si podemos conseguir un buen resultado para celebrarlo todos juntos y disfrutar de ese bonito día. Ander. Cuando la gente suele hablar de ti, siempre les cuesta ponerte, entiéndeme la etiqueta de qué tipo de jugador eres. Si eres un centrocampista organizador, llegador, defensivo, ¿tú qué dirías que eres? ¿Qué tipo de centrocampista eres? Bueno, creo que en lo que va de mi carrera, pues bueno, he jugado en diferentes posiciones cuando he estado en Leganés, en lo que es en el centrocampo en diferentes posiciones y creo que me he ido adaptando depende de la circunstancia, ¿no? Creo que soy un jugador que tiene buen físico, que tiene recorrido, que le gusta también llegar, que bueno, que creo que con balón, pues si te viene, puedo ayudar bastante bien, puedo sacar el balón. Entonces, bueno, creo que eso sería, digo, es difícil describirse a uno mismo al final, pero bueno, más o menos, pues eso sería, ¿no? Miquel, decías también, pues eso, el 100% de aforo, ¿no? Qué ganas tenemos todos, pero se os habrá hecho hasta raro, ¿no? Volver a escuchar a la gente rugir, a vibrar. ¿Cómo está el grupo? ¿Habláis entre vosotros, las sensaciones? Sí, el primer día, siendo los que estábamos, no sé, me acuerdo, 15.000 o 10.000, no me acuerdo cuántos éramos, ya la sensación de, ostras, ya se nota, o sea, ya hay ruido, hay gente, se nota, o sea, acaba una jugada, la gente anima, aprieta, o sea, es otra cosa, ¿no? Creo que también eso nos está ayudando a estar más enchufados, a estar ahí más concentrados, y bueno, ya te digo, nosotros en el campo pues disfrutamos muchísimo más porque es fútbol, ¿no? Que es lo que es el verdadero fútbol, que nos gusta a todos y ya te digo, que sin aficionados era todo un poco frío. Se ha hablado ya muchísimo, pero bueno, del récord de Williams, ¿qué te parece estar 5 años sin perderse un partido de liga? Bueno, me parece algo que, no sé, o sea, me parece, ya lo pienso y creo que es imposible que vuelva a verse algo igual, porque hoy en día una simple gripe, ya no vamos a decir, no sé, una lesión, pero es que cualquier cosa que te pueda pasar un día, pues es muy raro, ¿no? Y estar 4 años, no sé, 4 o 5 años jugando todos los partidos es algo increíble, o sea que, vamos, merece todos los elogios que se le den. Ahora sí. Vale. Venga, es que Gracias.